Doctora Marilú, muchísimas gracias de verdad. Como ella dice, ella es prácticamente nuestro médico de cabecera y la verdad es que tiene razón porque le doy una lata increíble. Entonces, bienvenida y pues ahora sí que te cedo la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, yo ya me siento parte de Centro. Pero bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por querer saber un poco cómo está el asunto de la pandemia. Entonces, les comento rápidamente cómo funciona este servicio que tenemos. Y es que cuando empieza a haber casos en la Ciudad de México, una serie de personas empiezan a asistir al Centro Médico ABC a hacerse pruebas de laboratorio porque fuimos el primer laboratorio privado en obtener la certificación por parte del gobierno de que nuestras pruebas estaban avaladas. Y pues venían las personas, se hacían la prueba y la verdad es que no sabíamos después qué pasaba con ellos, ¿no? No sabíamos si habían desarrollado síntomas, si no, si habían empeorado, si no, si estaban vivos, si estaban muertos. Y entonces Roxana Trejo, que es la encargada de epidemiología en el Hospital ABC, y yo pues nos la pasamos contestando teléfonos y teléfonos y teléfonos de gente que nos decía, me hice la prueba, tengo esto, ¿quién me va a atender? ¿Cuál es el doctor? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces empezamos a estructurar justamente este seguimiento a pacientes COVID en casa. Y la idea inicial era que fueran a los pacientes del ABC, pero el hospital, dado que es una IAP, dijo, todos los colaboradores que tengan un problema de COVID van a ser atendidos en nuestro hospital. Entonces, nosotros, mi equipo y yo, empezamos a darle seguimiento a los colaboradores, pero dado que el virus es sumamente contagioso, pues de repente teníamos un colaborador y nos decía, vivo con 5 personas, vivo con 8 personas, y pues de repente las 8 personas empezaban con síntomas. Entonces empezamos a ver personas que no tocaban el ABC y que no eran atendidos ahí. Y empezamos a ver, a tener pacientes complicados y a tener que mandarlos a algún hospital. Nos dimos cuenta que en ese momento el IMSS no era un buen aliado y en uno de nuestros más grandes aliados, y es realmente una gran maravilla, es el hospital de Citibanamex, que no es un hospital, sino más bien es un lugar en donde hay atención a pacientes, es una hospitalización temprana y es una hospitalización preventiva, y entonces es nuestro gran aliado. Cada vez que nosotros encontramos algún paciente que se empieza a deteriorar, lo ingresamos a Citibanamex siempre y cuando quiera, porque hay muchas personas que no quieren. Y si es un colaborador del ABC, entonces ingresa al hospital ABC. Y hemos tenido un gran éxito y la verdad es que llevamos cerca de 4,000 pacientes vistos, casi 102 días ininterrumpidos de consultas. Entonces ese es el acumulado, más de 37,000 notas hechas y 268 días ininterrumpidos de dar este servicio. Entonces, pues ahorita estamos viendo varias cosas que nos apuran mucho. Uno es la saturación de los hospitales. El gobierno siempre anuncia una ocupación de las camas a nivel nacional, entonces cuando haces eso, pues claramente hay muchas camas, ¿no? Tienes esta sensación de que hay 70% de camas libres, pero en realidad no lo son porque pues está tomando camas de absolutamente todos los hospitales públicos y del IMSS que existen en el país, y no en todos lados en el país hay un brote tan fuerte como por ejemplo Monterrey o como por ejemplo la Ciudad de México. En la Ciudad de México hoy encontrar un hospital privado o público es muy complicado. Incluso Citibanamex está saturado. Entonces, pues me parece que es muy, muy pertinente esta plática porque creo que sí es bien importante que tengan como el panorama claro. La Ciudad de México tiene un semáforo naranja muy, muy encendido, que realmente tendría que ser un rojo carmesí sangrante, pero estamos en una tonalidad naranja por decreto presidencial. Pero sí es importante que sigan teniendo estas medidas de higiene, de distanciamiento social, de aislamiento, porque si por alguna razón se empiezan a poner mal, ya no hay una disposición
como antes de tanques de oxígeno o de concentradores, y tampoco hay forma como de llevar bien en casa a los pacientes. Entonces, pues bueno, ese es un poco el motivo de esta plática. Es importante, creo, que podamos entender cómo funciona un nuevo virus. Hay digamos que se mezcla un virus, es nuevo para una especie. Cada especie tiene su propia fauna, ¿no? Entonces, hay virus de la influenza, por ejemplo, la pandemia es por coronavirus, pero hay virus de la influenza o de coronavirus especiales para una especie, ¿no? Para los chimpancés o los primates, para los cerdos, para las aves, para, en este caso, le echaron la culpa a un murciélago. Y aunque las imágenes y los memes de un asiático comiéndose una sopa de murciélago ha dado la vuelta al mundo, cuando corrieron ya el código genético del virus, del COVID-19, se dieron cuenta que es muchísimo más cercano al virus, al coronavirus, que circula en los primates, en los orangutanes. Entonces, existe la posibilidad de que ese murciélago que se comieron no haya sido la causa de la pandemia, sino más bien un primate. Entonces, cuando se forma este nuevo virus, pues empieza a aprender de los códigos genéticos de las personas que infecta. Y como ahorita ya le dio la vuelta al mundo, está adquiriendo información de todos los tipos de personas que hay en el mundo, ¿no? Los vegetarianos, los carnívoros, los asiáticos, los australianos, los latinos, o sea, absolutamente todos tenemos una carga genética, o sea, una historia genética diferente. Y entonces el virus va aprendiendo y va mutando, y esa inestabilidad del virus hace que no podamos generar inmunidad en general. Ahorita hablamos en específico del coronavirus. Entonces, en general, esta inestabilidad del virus pues va haciendo que nos enfermemos y sigamos en peligro. ¿Y por qué en peligro? A lo mejor el virus per se no es tan agresivo, pero el hecho de descubrirlo como nuevo, el sistema inmunológico lo que hace es que sobrereacciona. A lo mejor lo único que tendría que hacer es sacar gas pimienta, pero lo que hace es que suelta una bomba atómica, y es esa reacción del sistema inmunológico la que pone en peligro la vida de las personas. Entonces, más o menos en la historia de las pandemias dura en lo que se estabiliza el virus, y una vez que se estabiliza el virus y el cuerpo va entendiendo que es un virus pues nuevo, pero 2 años después ya no está nuevo, entonces las reacciones ya no son tan exacerbadas y ya podemos hablar de que la pandemia está controlada. Y así es como se han controlado las pandemias anteriormente. No es por medio de una vacuna, sino es por medio de una estabilización de virus, de acostumbrarse al sistema inmunológico a este virus, y de que pasa tiempo y ya todo regresa, digamos, a la normalidad. Y eso es un poco como la influenza, que da todos los años a diferentes personas, y claramente hay personas que mueren de influenza, pero no estamos hablando de una cuestión tan crítica como lo que estamos viviendo hoy. Entonces, por eso estamos a media pandemia, ¿no? Y normalmente hay 3 olas de las pandemias. Una inicial, cortita, históricamente la gente se resguarda en su casa porque no sabe contra qué está luchando. Históricamente empieza a haber una sensación de revoltarse en la población. Salen a las calles, se contagian más, y la segunda ola por eso es más grande, y después una tercera chiquita y ya terminan. Y así la pandemia más antigua que se tiene reportada, no necesariamente la más antigua que existe, pero la más antigua reportada en la historia, es una que sucedió 300 años aproximadamente antes de nuestra era, y fue en la zona ocupada por los griegos, y pues hubo exactamente lo mismo: crisis social, crisis económica, crisis política, murieron muchas personas,
que a lo mejor si lo contabilizamos con el número de personas que han muerto hoy, quizás es el mismo número o menos, pero pues en esa época había menos personas y era no fue una pandemia reportada a nivel mundial, quizá también fue así, pero no fue reportada así. Y en esa zona, pues bueno, tuvieron que reconstruir la sociedad, tuvieron que reconstruir la economía y así, a lo largo de 2.300, 2.500 años que tenemos reportados históricamente, eso es lo que ha pasado. Entonces, ahorita justo estamos a la mitad de la pandemia, estamos empezando esta segunda ola de casos y hoy quizás no todo el mundo está en una revolución y no todo el mundo está saliendo a las calles a decir que el gobierno tal y tal. Algunas personas sí, algunas no, pero sí hay una sensación en la sociedad de hastío, de ya me cansé, de esto ya fue suficiente, ya no quiero. Y estoy totalmente de acuerdo, esto ya fue demasiado, pero no ha terminado. Entonces, la invitación, y la voy a estar reiterando durante toda la plática, es, porfa, quédense en casa, manténganse su sana distancia, mantengan el cubrebocas y el lavado de manos. Esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, es la primera pandemia en la historia de la humanidad que se cuenta con una vacuna. Si yo pienso que va a modificar el curso de la pandemia, yo pienso que no. Yo pienso que va a tener un papel, va a ser una herramienta más, pero eso no significa que ahorita, por ejemplo, en Inglaterra, el lunes van a empezar a aplicar las vacunas. Aparentemente a México le van a llegar en algún lugar, en algún momento de diciembre, 25,000 vacunas, pero tenemos que entender dos cosas. La primera, la vacuna no tiene una certeza de inmunidad. Las personas que fueron vacunadas no se enfermaron de COVID y el número de personas infectadas dentro del grupo de vacunados versus el grupo al cual le inyectaron agua con azúcar, tuvo menos contagios. Pero eso no significa que tengamos inmunidad todos y tampoco significa que sepamos cuánto tiempo dura esa inmunidad. ¿Por qué no lo sabemos? Porque acaba de suceder hace poquito. No ha pasado el tiempo suficiente como para que nosotros digamos, en 6 meses, cubrió 6 meses la vacuna, o 3 meses, o un año, pero no ha pasado ese año, no ha pasado esos 6 meses, no han pasado esos 3 años. Lo único que sabemos hoy de la vacuna es no mata y no genera la enfermedad, y por eso dicen que es una vacuna segura. El otro punto es la logística. Es una vacuna, ahorita al menos la de Pfizer, es una vacuna que requiere 2 inyecciones con diferencia de 3 semanas. Logísticamente, inyectar 2 veces a la misma persona tiene su complejidad. Y si yo hoy tengo la capacidad de aplicar 100 vacunas al día, cuando pase a la 3ª semana, voy a tener que doblar mi capacidad porque voy a tener que vacunar a los nuevos y a los de hace 3 semanas. Entonces, eso todavía se vuelve más difícil y más lento. Y el segundo punto de dificultad de la vacuna es que necesita estar conservada a menos 80 grados centígrados, porque si no, la vacuna se desintegra o deja de funcionar. No va a hacer daño, no es como que se echó a perder la carne y nos va a enfermar, sino simple y sencillamente deja de funcionar. Por lo tanto, va a ser aplicada en lugares en donde puedan tener un frigorífico a menos 80 grados centígrados. Y tampoco puedes tener millones de vacunas en un solo lugar a menos 80 grados centígrados. Entonces, toda la logística de entrega y puesta de vacuna es verdaderamente complejo. Y el tercer punto de complejidad es que la vacuna, después de que te pusieron la primera, pasaron 3 semanas, te pusieron la segunda dosis, en teoría empieza a generar anticuerpos o empieza a generar, se supone que esta inmunidad no está mediada por anticuerpos, sino por células T, que es una célula del sistema inmunológico, empieza a funcionar a partir de la 4ª semana. Es decir,
Si yo me pongo la vacuna, por ejemplo, los ingleses se la van a poner la vacuna el 7 de diciembre, ¿sí es 7 lunes? 3, 4, 5, 6, sí, 7. Entonces, o sea, si yo me la pongo, bueno, más bien, estas personas de Reino Unido que se la van a poner el 7 de diciembre, van a empezar a tener inmunidad el 7 de enero o un poquito antes, pero es decir, tiene que pasar un mes, no es como que me la pongan y yo ya puedo salir a lamer barandales. Me la ponen, me guardo 3 semanas en mi casa, acudo nuevamente a que me la pongan, me guardo una semana en mi casa y después entonces puedo salir sin lamer barandales, aún con lavado de manos, aún con cubrebocas, aún con sana distancia, y en teoría disminuye el riesgo de contagio. Entonces, es muy importante no tomar la vacuna, o sea, estas noticias que son maravillosas para la bolsa y maravillosas para las acciones de Pfizer o de AstraZeneca, no pensemos que porque ya salió la noticia, entonces yo, Marilú, o yo, Alfredo, Leticia, los que estoy viendo aquí, Edna, van a tener la vacuna. O sea, va a pasar toda una serie de cosas. Aquí en México, por ejemplo, no está aceptada todavía por COFEPRIS. Tiene que pasar esa trámite de aceptación, seguramente no va a tardar, pero no es así como tan inmediato. Entonces, ¿qué es lo que viene ahorita? Pues diciembre, las posadas, las comidas, las cenas de Navidad, las cenas de Año Nuevo, Hanukkah, lo que quieran festejar. Pero es una época de festejo, es una época de reunión familiar de los amigos, y este año ha sido muy duro y verdaderamente muy complejo emocionalmente para todos los humanos, porque somos humanos, somos animales gregarios, es decir, somos animales de manada, de grupo. Necesitamos ser tocados, necesitamos ser abrazados, necesitamos convivir con la gente. Cuando fue el temblor del 1985 y se cayeron tantos hospitales, también hubo, dentro de estos hospitales hubo alas de ginecobstetricia y cuneros que se cayeron, y entonces cuando rescatan a todos estos bebés, los ponen en donde pudieron encontrar, y pues había enfermeras que les daban de comer a todos los niños. Había unos niños que geográficamente, por espacio, quedaban más cerca de las enfermeras, y había niños que estaban más lejos y al fondo del cuarto en donde los estaban cuidando. Todos estaban 100% cuidados. Todos les cambiaban el pañal, todos tenían una biberón de leche calientito y en tiempo. Pero se dieron cuenta que los niños que estaban cerca del centro de enfermeras, de la central de enfermeras, y las enfermeras les hablaban lindo, y las enfermeras cuando pasaban los tocaban, y el cachetito, y mi niño no estás bien, no sé qué, empezaron a crecer mucho mejor que los que estaban al fondo de ese cuarto. Entonces, después de un tiempo, dijeron, ¿cuál es la única diferencia entre el niño que está hasta el fondo de este cuarto y el niño que está pegado en la central de enfermeras? El contacto físico y el hablarle al niño. Y nos han hecho aislarnos, nos han hecho justamente a todos, nos han puesto al fondo de ese cuarto. Y estamos ávidos de contacto físico, estamos ávidos de abrazos, estamos ávidos de consuelo, porque estamos en duelo, hemos perdido nuestra forma de vivir, hemos perdido nuestra forma de ver películas, de trabajar, de ir a la escuela, de vivir en nuestra casa, porque nuestra casa ya se convirtió en todo, de comprar, de platicar con nuestros amigos, y además hay gente que ha perdido personas cercanas. Entonces, todo eso nos hace ir con un impulso brutal de decir, me urge la comida del fin de año, me urge ver a mi tío, mi tía, mi primo, mi comadre, mi vecino, mi amigo. Pero yo sí les pediría que lo hagan por medio de la tecnología, que no estén combinando ecosistemas. Es decir, si estás en una casa con un X número de personas, ese es un ecosistema, pero si vas con los amigos de la prepa, si vas con los amigos del trabajo, si vas con los amigos del ex trabajo, si vas con los vecinos, si vas con los amigos de
de la cuadra, si vas con los primos, si vas a la comida de los tíos, todos esos ecosistemas aumentan el número de riesgo, aumentan la posibilidad de contagiarse. Hay muchas personas que van a tener un COVID leve, eso es una realidad, pero muchas no. Y hoy no tenemos la capacidad, al menos en la Ciudad de México, para atender a todos los que están necesitando de una atención hospitalaria, ni privada ni pública. Entonces, eso es un poco lo que yo quisiera transmitirles y repetirles el día de hoy. Estoy viendo aquí algunas preguntitas. Ok. ¿Qué hay de la vitamina E? ¿Es bueno tomarla? Hicieron un estudio al principio de la pandemia. Muchísimas personas de medios hospitalarios quisieron entender, y en consultorios, quisieron entender la enfermedad y empezaron a buscarle tres pies al gato por todos lados. Una de las características que encontraron en España, me parece que fue uno de los primeros estudios, es que la gente que estaba hospitalizada con COVID, intubada, grave, con problemas de respiración, falta de oxígeno, tenían deficiencia en vitaminas. Y lo primero que dijeron es, las personas con deficiencia de vitaminas se enferman más. Pero es bien difícil poder decir eso, porque para poder decir eso tendrías que haber tomado los niveles de vitaminas de personas sanas. Y nadie tomó eso, nadie pudo hacer esa comparación. Personas sanas, niveles de vitaminas, personas intubadas, niveles de vitaminas. Y por eso es que dijeron, den vitaminas. Las vitaminas no son malas. Las vitaminas nos ayudan en muchísimos aspectos. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es sí tomar las vitaminas que sean necesarias, pero no exclusivamente pensar que las vitaminas curan o protegen del COVID. No hay suficiente información para poder determinar que efectivamente las personas sin vitaminas son las que más se enferman. Las vitaminas, los minerales, son elementos básicos para el funcionamiento de las células. Una célula con todas las herramientas necesarias, vitaminas, minerales, glucosa, oxígeno, es una célula que va a trabajar mejor. Hay una lógica detrás de eso, por supuesto, pero no crean que tomando vitamina, entonces ya se protegen contra el COVID. Si yo me aplico la vacuna, ¿qué reacción voy a tener? No lo sabemos, no lo sabemos. Es una vacuna que se ha tratado, la fase 3 de todas las vacunas y de todos los medicamentos, es a la aplicación a un número importante de población para poder ver en una población abierta cuáles serían las consecuencias. Hasta ahorita la vacuna de Pfizer no tiene consecuencias, pero aunque ha sido una gran cantidad de personas de diferentes orígenes, no significa que sea una vacuna segura para el mundo entero. Entonces, una vez que empiece a aplicarse a muchas más personas, entonces vamos a poder saber si hay reacción o no. Y lo más importante, una vez que nos pongamos cada quien la vacuna, pues vamos a saber cómo vamos a reaccionar nosotros. De lo contrario, pues son meramente especulaciones. A ver, ¿cómo convivir en sana distancia en esta época decembrina? Pues cada quien en su casa, básicamente. ¿Se puede hacer una convivencia al aire libre, con metro de distancia y con cubrebocas? Claro que se puede hacer, pero eso es en teoría. Los seres humanos no sabemos estar a distancia y no sabemos convivir sin comer o sin llevarnos algo a la boca. Por lo tanto, en el momento en que yo estoy en una convivencia, por más que sea a sana distancia y por más que esté el sol y por más que traiga yo cubrebocas, cuando yo me quite el cubrebocas la primera vez para beber agua y me lo vuelvo a poner, va a estar bien. Pero después de el agua, el café y la cerveza o cualquier alcohol, nos va a parecer absurdo quitarte y ponerte el cubrebocas.
y lo vamos a dejar de usar. Y conforme vayamos hablando y entrando en pláticas más personales, si ustedes se fijan, cuando tú estás en una plática y estás aburrido, normalmente te echas para atrás y cruzas los brazos y estás oyendo así, pero en el momento en que alguien te dice algo importante, automáticamente te acercas para poder oír mejor y para poder estar más cerca de la persona. Por lo tanto, las convivencias al aire libre, con cubrebocas y metros de distancia, teóricamente se puede. Las reglas. ¿Cuáles son las recomendaciones generales de cuidado cuando ya se tiene el virus? Depende de cada persona, expresa la enfermedad de manera diferente, pero lo primero que hay que hacer es aislarse, usar cubrebocas cuando se está en presencia de alguien más, medirse la oxigenación, la temperatura y tener a la mano, pues, algún teléfono de algún doctor. No tomar los protocolos que andan circulando por internet de acitromicina, ivermectina, oseltamivir, Celebrex, ¿qué otra cosa dan? Algún tipo de antihistamínico, loratadina, una de esas cosas, porque no sirven. Y lo único que le hacemos al cuerpo es tener que luchar contra el virus y tener que digerir y tener que deshacernos de todos esos medicamentos que no le están haciendo nada al virus. ¿Cómo me doy cuenta que tengo principios de COVID? Puedes empezar con escalofríos, o sea, todo lo que voy a decir no tiene que estar presente en todo. Pueden haber unas cosas sí, unas cosas no. Y varios de estos síntomas no son exclusivos del COVID, lo comparten con otras infecciones, pero en pandemia y en el momento en el que estamos, al menos en la Ciudad de México, con tantos contagios, tenemos que pensar que es COVID. Entonces, puede ser escalofríos, alza de temperatura, dolor de cabeza, cansancio, como dificultad para pensar, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, sensación de presión en el pecho, falta de apetito, diarrea, náuseas y sensación de no poder meter aire al pecho. Muchísimas enfermedades comparten estos síntomas, pero todos estos, no sé si dije diarrea, pero diarrea también. Y todos estos síntomas son los que comparten varias enfermedades, pero si se tienen ahorita tendríamos que estar siempre pensando en descartar COVID. Convivir con las personas que vivimos en la misma casa sin que llegue familia. Sí, exactamente. Hay que convivir con las personas con las cuales vivimos en esa misma casa. Ese es un ecosistema. Sin que llegue familia de fuera, exactamente. Y luego esta parte de, pero es que vinieron de León, pero es que vinieron de Tijuana, pero es que vinieron de Estados Unidos, pero es que vinieron. Entre más lejos geográficamente esté este familiar, más riesgo tiene de contagiarnos de algo que no conocemos. ¿Por qué? Porque hoy en día casi cada ciudad tiene ya su propio virus, porque hay esta inestabilidad y estas mutaciones hacen que el virus vaya como especializándose por zona. Entonces, hemos tenido muchísimos pacientes en donde tuvieron justamente una reunión porque vino un familiar o un amigo de fuera y ese trae un virus diferente al cual ya estamos un poquito acostumbrados. Entonces, mayor el riesgo. Entonces, sin que llegue familia de afuera para evitar contagios. Varias personas de mi familia enfermaron de COVID, entonces mi hija, su bebé y su esposo. Mi esposo y yo los asistimos y vamos directamente con las medidas de protección necesarias. Nosotros hasta el momento no hemos enfermado. Es posible que ya lo hayamos tenido y ya no nos contagiemos, o si hay la posibilidad de que de todos modos sí podemos contagiarnos. Ok.
Hay personas justamente, como lo relata Mari, que el familiar que tiene COVID, literal, les tose encima, les escupe encima, les vomita encima, les respira encima y no puedo decir que no se enferman o que no se contagian, más bien, simple y sencillamente no muestran síntomas. ¿Por qué? Porque tiene una característica específica su sistema inmunológico y simplemente no reacciona. ¿Se pueden enfermar? Sí. Fue asintomática para ese evento, pero no sabemos si para una mutación de virus pueda llegar a ser sintomática, que presente síntomas. Hoy en día no importa si hayamos tenido COVID o no, hayamos cuidado a personas con COVID, nos hayamos dado ningún tipo de síntomas, si nos hicimos la prueba salieron positivos y no pasó nada, si salieron negativos, o sea, no importa el historial de cada uno. Hoy en día nos tenemos que cuidar como si todos los días fueran día cero. ¿Por qué? Porque no sabemos las mutaciones del virus y no sabemos con cuál nuestro cuerpo va a reaccionar. Entonces, no podemos mencionar que hay inmunidad. Yo sé, y porque lo he visto con pacientes que tenemos en seguimiento, que hay pacientes que se han enfermado varias veces de COVID. No duran 3 meses, no duran 6 meses, hay de todo. Hay personas que se enferman a las 2, 3 semanas, al mes, a los 3 meses. Sí vuelven a enfermarse. No es posible saber si es una reinfección que va a ser más leve o va a ser más grave. Es un nuevo evento y como tal debemos de tener precauciones, pero no podemos decir que ya no nos vamos a enfermar. Todos tenemos que estar cuidándonos siempre, todo el tiempo. Buenas tardes. El contagio es nada más por contacto con ojos, nariz y boca. El contagio se da... Yo cada vez que respiro y todos sacamos humedad de nuestro cuerpo. Cuando hace frío es mucho más fácil verlo. Cuando hace frío y nosotros hablamos, sale humo de nuestra boca. Y sale humo de nuestra boca porque lo que vemos es este vaho, esta humedad que sale de nuestros pulmones, porque al final de cuentas cuando yo hablo, es aire que sale de los pulmones, pasa por las cuerdas vocales, la vocalización y los movimientos de los labios, de la lengua, de los cachetes, hace que suenen los sonidos y formen palabras. Pero al final de cuentas es un aire que proviene de los pulmones y el COVID está principalmente en la vía aérea, aunque no sea la vía aérea la más afectada, porque también puede afectar el sistema gastrointestinal y contagiar cuando nosotros vamos al baño y evacuamos. Entonces, todas estas gotitas de saliva viajan por aire, son muy, muy, muy poco pesadas y caen al suelo, no se quedan suspendidas. Entonces, se quedan suspendidas cuando está cerrado el ambiente, el cuarto, y entonces todo es un poco como el cigarro. Si nosotros fumamos un cigarro al aire libre, el humo se esparce y se va. Pero si nosotros fumamos o hay muchas personas fumando en un área cerrada, hay una nata de humo en el techo, bueno, cerca del techo. Y lo mismo pasaría con el virus. Llega un momento en que todo el cuarto se llena de virus. Entonces, esas gotitas, cuando yo hablo, cuando yo grito, cuando yo canto y cuando respiro, aunque esté yo sin hablar, salen. Y esas pueden llegar directamente a mi cara. Yo ahorita traigo lentes, pero si no traigo lentes, podrían llegar a mis ojos, podrían llegar alrededor de la nariz o de la boca. Entonces, yo si me empiezo a hacer así porque me pica la nariz o chupo esto, ¿no? Y entonces de repente me lo pongo acá o chupo la pluma o me muerdo la uña. Y todo eso hace que lo que está alrededor entre por boca, por nariz y por ojos. Y esa es la forma de contagio. Por eso
el cubrebocas. El cubrebocas, cuando yo tengo un cubrebocas adecuado, no salen estas gotas y se quedan en el cubrebocas. Cuando una persona está enferma y usa el cubrebocas, tenemos que quitarlo de las ligas y soltarlo viendo hacia abajo a un bote de basura, porque si nosotros lo tocamos y nos quitamos aquí, ya nos contaminamos las manos. Y cada vez que nos quitemos un cubrebocas, sobre todo las personas enfermas, para no aumentar la carga viral, se tendrían que lavar las manos, poner un cubrebocas nuevo, y eso haría que no se estuvieran remetiendo, por llamarlo de alguna manera, el virus a su sistema. Y embarazada que inicia el segundo trimestre tuvo COVID. Esa no sé si sea... No, doctora, es que no pude poner el mensaje. Si es una embarazada que en julio tuvo COVID, ahorita inicia con el segundo trimestre de embarazo. Ya ha ido al médico, le dicen que todo está bien. ¿Qué recomienda usted como precauciones? Bueno, si hice bien los cálculos, tuvo COVID antes de que se... En julio, más o menos. Pero si está empezando... Fue antes el COVID, después se embarazó. Sí, se ha de haber embarazado por agosto o principios de septiembre. Sí. Pues aislarse, lavado de manos, uso de cubrebocas. No sabemos y pareciera que no hay ningún tipo de implicación por tener COVID antes de embarazarse. Durante el embarazo, dependiendo del momento del trimestre, hay mayor riesgo o menor riesgo de que haya una implicación para el embarazo. Lo que se sabe es que las personas que están embarazadas y tienen COVID en el último trimestre del embarazo, el riesgo es mínimo. Lo que sabemos es que las embarazadas, si se complican más que cualquier otra mujer no embarazada. Y las mujeres embarazadas que tienen COVID en los primeros trimestres, hay más riesgo de un parto prematuro. Eso es lo que se sabe. Si el niño va a salir con algún tipo de problema o con algún tipo de inmunidad, no lo sabemos. Sí sabemos que hay niños que nacen, bueno, no sabemos si nacen con COVID, pero que dentro de los primeros días de nacimiento tienen una neumonía por COVID, sí los hay. ¿Qué opina del tratamiento temprano de COVID con AINES? ¿Es verdad que puede ayudar a prevenir la tormenta de citocinas? No, los AINES están hechos para quitarte el dolor y la inflamación, disminuirla. El dolor de cabeza también es por inflamación. Pero no detiene la tormenta de citocinas. Para eso hay otro medicamento y hay niveles de estudios de laboratorio y ciertos criterios clínicos específicos para dar un medicamento que prevé justamente la tormenta de citocinas. Los AINES no la detienen, pero sí te ayudan a desinflamar. ¿Cualquier cubrebocas funciona? No. Tiene que ser un cubrebocas, depende. Bueno, a ver. Hoy en día están usando mucho unos que tienen como una valvulita aquí, pero no tienen filtro. Es decir, es una válvula que cuando yo jalo aire se abre y mete el aire, y que cuando yo expulso el aire se abre y sale el aire. Y entonces la gente está muy contenta porque puede respirar. Pero eso y no usar cubrebocas es exactamente lo mismo. Entonces, no hay que usarlo porque yo, si estoy enferma y se abre esta valvulita y sale el aire, pues estoy contaminando. Y si la persona de enfrente está enferma y hay una carga viral en el ambiente, cuando yo jalo el aire, se abre la valvulita, entra. Es lo mismo que no usar cubrebocas. Para cuestiones como bajarte a comprar un medicamento o algo rápido, no sé, agua en alguno de estos tienditas de la esquina, pues a lo mejor sí puedes usar un cubrebocas sencillo
Pero ya si vas a estar en una reunión, en una junta, en la chamba, en el transporte público, entonces tenemos que utilizar un cubrebocas de 3 capas y no es necesario el N95, se puede usar, pero no es necesario. Con uno de 3 capas es suficiente. Puede ser de tela, es decir, lavable, o puede ser desechable. Lo importante del cubrebocas es que cubra nariz y barbilla, que selle para que no entre el aire, porque es una partícula que pesa 40 nanogramos, o sea, es una cosa verdaderamente chiquitita. Entonces puede entrar por cualquier lugar. Entonces tiene que sellar, tiene que cubrir de la nariz a la barbilla. No se vale usarla aquí, hay muchísimas personas que las usan aquí, porque entendieron muy bien el concepto de la saliva, pero no entendieron muy bien que también se respira por la nariz, y entonces todo lo que hay en los pulmones sale por la nariz. Y es tan sencillo como pensar que si alguien está fumando y yo le tapo la boca al fumador, por la nariz no saliera el humo. Entonces, tiene que ser así. Básicamente eso es lo más importante. Hay ciertos cubrebocas que sí tienen una válvula, pero tienen un filtro. Es decir, no se abre la compuerta y se cierra cada vez que yo inspiro o expiro, sino que no se mueve, hay un filtro que se tiene que quitar y cambiar cada cierto tiempo, y ese sí puede ser funcional. Las gárgaras con bicarbonato con limón, té de jengibre y canela, por supuesto que ayudan. No son preventivos, o sea, no son profilácticos. Si ustedes se toman té, si hacen gárgaras con bicarbonato con limón o té de jengibre y canela, no quiere decir que están protegidos contra el COVID. Si ustedes están desaturando y se hacen gárgaras con bicarbonato o té de jengibre y canela, no quiere decir que sus pulmones vayan a funcionar. Pero si ustedes hacen gárgaras con bicarbonato y con limón normalmente, pues simple y sencillamente están limpiando el aire. Ahora, demasiado bicarbonato o sea, tendrían ustedes que saber perfectamente bien cuál es el equilibrio entre el bicarbonato y el limón, porque el bicarbonato es pH base, o sea, alcalino, y el limón es pH ácido. Entonces, tendrían ustedes que poder hacer la mezcla perfecta para que haya un pH neutro y no estar lastimando la garganta. Y los tés de jengibre con canela, pues básicamente lo único que hay que tener cuidado es que no esté muy caliente porque se quema. Pero no son tratamiento para el COVID, no son preventivos para el COVID, pero sí ayudan. Asistir a un rosario, aunque traiga cubrebocas y no me lo quito, ¿tendría contagio o mejor no asisto? Eso pregunta Alfredo. Supongo que el rosario es para pedir por algún tipo de sano o algo así, o por una persona fallecida. El punto es la cuestión emocional. Es bien difícil no querer acercarse a las personas. Entonces, el riesgo es alto por estar cerca de las personas. Si el lugar es cerrado y por alguna razón hay una persona enferma y no trae bien puesto el cubrebocas, o es un cubrebocas que ya no funciona, o sea, el riesgo es alto. Hay muchísimas personas que han hecho rosarios a través de WhatsApp, a través de Meet, a través de Zoom, y yo recomendaría que hicieran el rosario a través de una de estas plataformas. ¿Cuánto tiempo considera que volvamos a una vida casi normal? Yo creo que en el 2022 vamos a estar mucho más tranquilos en relación a los contagios, pero para el 2022 vamos a estar emocional y psicológicamente muy dañados. Entonces, una vida casi normal yo creo que sí nos tomaría un par de años más, o sea, por ahí de un 2025, en donde no nos dé miedo soplarle las velitas del pastel y pensar que vamos a matar a alguien. Entonces, o sea, una cosa es la normalidad
en el sentido de la pandemia, del virus, de la infección, y otra es una normalidad psicológica y emocional de la sociedad. El nivel de oxigenación normal en la altura de la Ciudad de México depende de cada persona. Hay personas que son un poquito más sensibles y baja a un 93, 94, y hay personas que están en la Ciudad de México y saturan a un 96, 97, 98, 99. Entonces, no hay una cifra. Lo importante es ver cómo está tu saturación antes de enfermarte. O sea, tienes que saber cuál es tu basal. Si yo ahorita me tomo la saturación y tengo 98, quiere decir que mi basal es 98. Si yo me enfermo de COVID, me pongo el oxígeno y empiezo con un 94, ya bajó 4 puntos mi saturación de oxígeno. Quiere decir que mis pulmones no lo están haciendo bien. Entonces, aunque un 94 es muy bueno, para una persona con un 98 ya estamos hablando de una afección importante. Y tenemos que estar muy, muy atentos porque se empiezan a desaturar en horas. Yo creo que las gargas se las estaban recetando, doctora, se escucha ronca. Yo estoy ronca, sí, hablo todo el día y mi garganta está destruida. Todos debemos de tener un oxímetro. Sí, no todos, pero al menos sí, cada quien en casa podría ser una buena idea tener un oxímetro. Ahorita, por ejemplo, que hay muchas personas que tienen muchos niños que tienen doble casa, que tienen casa con papá y que tienen casa con mamá, pues a lo mejor uno por esas dos casas, ¿no? Porque es un mismo ecosistema que se está compartiendo entre dos casas. Entonces, pero digamos, sí es bueno tener un oxímetro a la mano, no necesariamente todos en cada una de las casas, pero sí de alguna manera cerca, ¿no? O sea, si empiezan ustedes a sentirse mal, que no les tome 3 días conseguir un oxímetro, ¿no? O sea, que puedan pedirle al vecino, al amigo, al hermano, pueden tener sociedades de oxímetros y entonces ya tienen ahí como oxímetros que se van prestando y demás. Claramente se tiene que desinfectar entre cada uno de los préstamos, pero pues se puede desinfectar con alcohol en gel y ya. Tengo principios de asma, estoy entre convenir, soy población de riesgo. Fíjate, bueno, de entrada por ser mujer no es población de riesgo, los hombres son población de riesgo. ¿Por qué? No lo sé, pero la testosterona no se lleva bien con el COVID. Hemos tenido muchos pacientes con asma y en un inicio los pacientes con asma nos daban terror porque justamente no teníamos idea cómo iban a reaccionar y les ha ido bastante bien. O sea, no han... Algunas personas que estaban controladas y que no tenían ataques de asma o algo así, pues tuvieron algunos ataquecitos de asma o algo así, pero realmente no tuvimos mayores complejidades. Pensábamos que sí, pero les va bastante normal. Y ya. ¿Alguna otra pregunta o alguna otra duda? Fiebre, de sábado por la noche. ¿Qué es fiebre o cuál es la pregunta? No, gracias, Marilu. Aquí a ver si cae alguna otra pregunta. Yo pensaba en fiebre porque no sé si la fiebre puede ser un síntoma aislado, si es algo que se debe atender, así como decías, por ejemplo, lo de el oxígeno. Creo que hemos platicado también en las últimas semanas o meses como de algunos casos en donde la gente pues aparentemente está bien, probablemente tiene o no tiene fiebre, pero pues no se ve tampoco muy mal y de repente desaturan muy rápido, ¿no? Que es lo que tú decías. No sé si a lo mejor les puedes contar un poco de esto también para que no se confíen, ¿no? Sí. La fiebre en algún momento se utilizó o se pensó que era un dato determinante y no todas las personas que terminan con problemas pulmonares tienen fiebre. Y no todas las personas que tienen fiebre, no todas las personas que tienen problemas pulmonares tuvieron fiebre y no todas las personas que tuvieron fiebre terminan con procesos pulmonares complicados. Es decir, la fiebre es importante, pero no la podemos vincular.
Hay veces que podemos manejar la fiebre, hay veces que no, y una fiebre persistente ya es un dato de alarma. La fiebre también desatura, entonces tenemos, digamos, que estar muy pendientes de las cosas, ¿no? La temperatura y la oxigenación. Hay veces que los pacientes desaturan mucho, pero tienen una fiebre, una temperatura alta, entonces primero hay que bajar la temperatura para saber realmente cómo están saturando. Entonces, sí es bien importante poder tener un termómetro. El termómetro ese sí, y creo que es más fácil de tener uno en casa porque además se utiliza siempre. Y sí hay que estar ahí cuidando. Hay una cosa que se llama hipoxia feliz, y es que los pacientes con COVID, todos los pacientes no COVID que desaturan se sienten morir. O sea, con tantito que estás en 90 ya es como de me falta el aire, me estoy muriendo. Todo lo que no sea COVID. COVID, hay personas que están saturando 70% y están hablando como yo. O sea, no se les nota. Y tú le dices, oiga, señor, señora, necesita ir al hospital. No, ¿por qué? Yo me siento bien. Y entonces es bien complejo poderlos convencer de que están en riesgo su vida, ¿no? Entonces, la fiebre sí es algo que los hace sentir mal, nos apachurra, nos duele todo, nos queremos morir con un 37.5, 37.7, y COVID de repente da un 38, 38.9, 40, y entonces ahí sí los pacientes se sienten morir, pero no significa que tengan gravedad. Sí tenemos que bajar la fiebre, y una fiebre persistente nos haría tomar otras medidas, pero realmente no es determinante, ¿no? O sea, no se presenta en todos los casos. Yo tengo alergia, mis síntomas es mucho estornudo y como si tuviera gripa. ¿Eso influye en algo? No influye en nada. En todo caso, pues sí sería bueno, Fernando, que te tomaras algún antihistamínico o algo, porque también está bien feo estar estornudando todo el tiempo. ¿Existe alguna alimentación especial? Depende. Digamos, si tienes diarrea, de preferencia es algo como ligerito, no meterle mucha presión al sistema gastrointestinal. Si tienes afección en los pulmones, evitar lácteos porque generan más mucosidad, y en lo general, pues balanceado, ¿no? Eso sería como la recomendación, pero así específicamente un alimento o algo así. Hay ciertos medicamentos que se dan para COVID que aumentan el azúcar en la sangre, y entonces pues ahí pediríamos que le bajaran los carbohidratos, pero nada más. Si tengo que estar en un lugar cerrado con otras personas y no puedo evitarlo, ¿cuánto tiempo es lo máximo recomendable? Pues yo no estaría más de 15 minutos en ese lugar. Después de haber padecido COVID, ¿recomienda algún tratamiento o ejercicios para...? Sí. No, bueno, a ver, perdón, no terminé de leer la pregunta. Después de haber padecido COVID, ¿recomienda algún tratamiento o ejercicios para mejorar el funcionamiento o rehabilitar los pulmones? Sí se recomienda siempre y cuando la afección haya sido pulmonar. Si no fue, o sea, si durante todo el COVID hubo una oxigenación arriba de 95, 96, no hay necesidad, pero sí se requiere de hacer una rehabilitación, y básicamente es inflando globos o utilizando una cosita que se llama TriFlow o inspirómetro. También le llaman espirómetro, y son los 3 tubitos con las 3 bolitas, y hay que hacer ejercicios. Hay que hacer ejercicios cada 2 horas, cada 3 horas, para poder recuperar esos pulmones. Pero sí, si hay COVID con afección pulmonar, es necesario hacer rehabilitación pulmonar. Hay un cierto COVID, y sobre todo para pacientes que estuvieron hospitalizados, intubados y demás, pero también otros que estuvieron en casa, que da un cansancio tremendo, dolores musculares, y también hay que hacer una rehabilitación muscular. Entonces, todavía no nos hemos dado cuenta, y porque no ha pasado tiempo suficiente, de todas las secuelas que tiene COVID, y hay varios casos que son incapacitantes, aunque no tuvieron peligro de muerte.
sí, el cansancio, subir escaleras, ir de el cuarto a la cocina, a veces resulta total y absolutamente agotador y hay que rehabilitar ese cuerpo. Si voy sola por la calle, ¿me puedo retirar el cubrebocas? Sí, porque no estarías contaminando a todos, pero de preferencia úsalo porque se nos va la onda, ¿no? Entonces, de repente se te olvida que no traes el cubrebocas. Entonces, yo creo que más por una cuestión de costumbre que nos tenemos que acostumbrar a andar con cubrebocas, pero estrictamente hablando, sí, podrías no usarlo. Entiendo que no es un buen momento para planear un embarazo. No tienes una idea de la cantidad de gente que se ha embarazado en esta época, ¿eh? O sea, como conejitos. Yo creo que es ¿cuándo sería un buen momento para volver a considerarlo? La planeación de un embarazo, yo creo que no necesariamente tiene que ver con el COVID. Si ahorita no estás embarazada, está bien, porque si te embarazas ahorita, o cualquier persona se embaraza ahorita, y en los próximos meses el niño o la niña nacerá fuera de la segunda oleada, entonces está bien, pero creo que un embarazo habría que plantearlo desde un punto de vista socioeconómico de la familia, más que porque no fuera compatible con el COVID. Hay un montón de gente que está embarazada ahorita. Yo creo que vamos a ver un boom de niños segunda quincena de diciembre, enero y febrero por el COVID. Coronababies. Coronababies o pandemials, exactamente. Son las dos opciones. ¿Alguna otra duda o pregunta? Reitero, en este pequeño espacio de pausa, por favor, quédense en casa. Sus cenas de Navidad, de Año Nuevo, el abrazo, todo virtual. Y ya tendremos tiempo de abrazarnos después. Explicar mejor las etapas o oleadas del COVID. Ajá. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Lo que se ve es una primera etapa. Déjenme buscarlo porque aquí tengo la imagen y yo creo que es más fácil si se las comparto. A ver. Pero son tres, principalmente 3 oleadas, es decir, número de pacientes enfermos. A ver. Ahora sí, si me pueden dar el control. Sí, pero está habilitado para compartir Ah, buenísimo, espérame, entonces déjame entenderle. A ver, esto. ¿Ya lo ven? Listo, sí, Marilu. Si yo muevo mi puntero, ¿se ve en la pantalla? ¿O no? No, el puntero no. Bueno, entonces, vamos a iniciar con el 0 y 629. Esta es la gráfica de la pandemia de hace un siglo, de la influenza española, pero normalmente así se comportan las pandemias. Esta es porque, digamos, está graficada. Entonces, hay una pequeña curva ¿se acuerdan que durante semanas López-Gatell decía que ya estamos en el pico de la pandemia, ya estamos en el pico de la pandemia? Bueno, pues el pico de la pandemia del cual hablaba López-Gatell es justamente ese pico de la primera oleada. Entonces, ¿por qué era importante lo del pico de la pandemia? El pico de la pandemia, porque a partir de ese pico hay una disminución en el número de casos. Cosa que en México nunca se dio ese pico porque nunca hicieron las medidas adecuadas y ese pico se volvió una meseta. Entonces, cuando se dieron cuenta que no había pico y había meseta, cambiaron el discurso y dijeron, lo hicimos tan bien que nunca llegamos al pico de la pandemia. Pero bueno, hay un pico y eso sí lo podemos ver en países como
Asia, en países de Asia y en países de Europa, en donde hay un pico y efectivamente hay un descenso en el número de pacientes. Hay un número muy bajo de pacientes infectados. En México, digamos que esa meseta o esa disminución fue más o menos por agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre, octubre más o menos. Y lo que estaba sucediendo es que hubo una mutación del virus y fue una afección principalmente gastrointestinal. Entonces todo el mundo tenía diarrea y pensaba que pues simplemente la torta de tamal había sido demasiado, pero no, era COVID. Y entonces viene una segunda oleada y como pueden darse cuenta, la segunda pendiente pues es muchísimo más arriba y dura un poquito más de tiempo. Estamos en esa, estamos justamente ahorita y por eso estamos saturados los hospitales y por eso hay un montón de personas con COVID y pues se espera que sea una cosa que dure más o menos hasta marzo. En marzo, digamos, ya bajaría la tendencia, luego unos mesecitos como de tranquilidad y una última oleada. ¿Cuál es la teoría? Es que cada uno de estos picos responde a una mutación importante del virus que convirtió ese virus en algo mucho más eficiente para contagiar. Entonces, pues esa es la gráfica. No sé si ya quedó un poquito más completa. A ver, ¿cómo le hago para dejar de...? Ahí está. A ver. La vacuna, en cuanto le den visto, bueno, entonces si es segura, no sabemos si es segura. Hasta ahorita ha sido segura, pero una vez que lo den a toda la población, no sabemos si es segura, como hasta ahorita lo han determinado. ¿Es buena idea ponerse la vacuna de la influenza en este mes? Yo lo que digo es, si todos los años te has puesto la vacuna de la influenza y verdaderamente te ha servido, póntela. Si no, entonces no es necesario ahorita o sea, si no te has puesto la vacuna y no sabes cómo reaccionas a la vacuna, no creo que sea el año estar innovando, porque eso haría que no sabemos si te vas a enfermar, no te vas a enfermar, si te va a dar fiebre o no te va a dar fiebre, y entonces es un problema porque no vamos a saber si es COVID, si es influenza o qué. Si tu cuerpo ya la conoce, póntela. Si no te la logras poner, tampoco me parece que es algo grave. La vacuna de la influenza tampoco protege al 100%. La vacuna trivalente te protege hasta en un 30% de las influencias circulantes, o sea, del 30% de las influencias circulantes te protege. La vacuna de la influenza cuádruple te protege del 70% de las influencias circulantes. Entonces, tampoco es 100% segura de que te proteja del 100% de las vacunas. Hay personas que reaccionan a la vacuna y no sabemos que reaccionan a la vacuna. Entonces, si no te la has puesto antes, evita innovar a ver si en este año reaccionas o no. Creo que, porque nunca sabes, hay personas que reaccionan a la vacuna. Y si me la pongo y me hace otra reacción, cualquiera, la de la influenza o la nueva del coronavirus, pues sí, no sabemos cómo, si no te la has puesto antes, pues no sabemos cómo vas a reaccionar. ¿Qué tan realista es o cuáles son las probabilidades de que nos podamos poner la vacuna del coronavirus nosotros en el próximo año? Yo creo que es muy baja. Es muy baja. Probablemente yo tenga un poquito más de probabilidades que ustedes, porque soy médico y el personal de salud siempre va por delante, pero tampoco es que yo estoy en la línea del COVID y los pacientes me están estornudando encima, entonces pues tampoco soy de las primeras que me van a vacunar, ¿verdad? Pero personas que no tienen nada que ver con el personal de salud, pues van a ser de las últimas. Y si de casualidad no eres anciano y si de casualidad no tienes comorbilidades, menos probabilidades es de que te las pongan. ¿Por qué? Porque la logística de ponerlas es complicadísima para poderla poner
a toda la población. De hecho, el como gobernador, regente o como le quieran llamar de la ciudad de Nueva York, hizo cálculos y explicó que era imposible poder vacunar a toda la isla de Manhattan en menos de un año. Y la isla de Manhattan son como 6 o 7 millones, me parece, habitantes, y nosotros junto con la zona conurbada somos casi 22 millones, entonces pues échale un cálculo. En 3 años, digamos, si están vacunando todo el tiempo, en 3 años estaría toda la población vacunada. Entonces, un poco como el azar. En 3 años, y si tuviéramos la eficiencia de Nueva York. Bueno, no quise decirlo, pero pues sí, exacto. Tendríamos que hacer en Nueva York para poderla poner en 3 años. ¿Es recomendable ponerse la vacuna de influenza después de haber tenido COVID? Solo si te has puesto la vacuna de la influenza antes y no te da reacción, yo te sugeriría que te la pusieras. COVID o no COVID. Si no te la has puesto antes, COVID o no COVID, prefiero que no te la pongas porque no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo. Lidia dice, yo me puse la vacuna de influenza y me dio neumonía, eso es a lo que yo me refiero. No sabemos cómo vas a reaccionar. Yo alguna vez me la puse hace muchísimos años, quizás hace 12 años, una cosa así, y casi me muero, y razón por la cual no me volví a poner la vacuna de la influenza. Obviamente este año no me la voy a poner porque yo sé que reaccionó mal a esa vacuna. La tasa de mortalidad del virus ha cambiado conforme ha avanzado la pandemia. En algunos países sí, porque han aprendido a manejarla mejor. No sé si van a mantener esas buenas tasas o bajas tasas de mortalidad, pero en general en el mundo la tasa de mortalidad es como del 2, 3%, 4% hasta ahorita. Esperemos a ver cómo pasa esta segunda oleada. En México la tasa de mortalidad es entre el 10 y el 12% y eso refleja un muy mal manejo de la pandemia. ¿Las pruebas son confiables? No. El 60% aproximadamente, 50%, 40%, dependiendo, los negativos son falsos. Los positivos son positivos, hay mínimos números de falsos positivos, pero el negativo es bastante falso. Cuando tienes una prueba positiva, síntomas y demás, en teoría dejas de contagiar si ya eres asintomático y demás, si no tienes ningún tipo de síntoma. A los 14 días puedes considerarte que ya no contagias. Hay unos que difieren 10 días, pero la verdad es que más vale pecar de un poquito más de días que estar soltando a la gente antes. ¿A los 14 días de que empezaron los síntomas o de que...? De que empezaron los síntomas. Pero hay personas que les hacen otros estudios de PCR, del hisopo, el de la nariz, y resultan positivos 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas después. Y eso no quiere decir que sigan siendo positivos, no quiere decir que sigan teniendo el virus o que sigan contagiando, es una cosa que se llama shedding viral, y lo que está identificando ese hisopo es basura del virus. Y entonces no es que haya una replicación viral, sino simplemente que el virus dejó ahí su regadero, ¿no? ¿Usar alcohol con agua en un spray funciona para desinfectar las manos en lugar del gel? Sí, pero te va a destrozar las manos. Entonces, úsalo poco. Es preferible el agua con jabón. Es preferible el gel porque no te destruye las manos, pero si tienes agua con alcohol a 70% de alcohol, sí te va a desinfectar, pero trata de usarlo lo menos. En estas fechas, ¿me puede decir cuál es el historial de síntomas desde el primer día? No entendí muy bien la pregunta. Jesús. Sí, ¿cuál es desde el primer día del contagio, a los cuántos días, o sea, con todo el historial que ha habido desde el inicio de la pandemia, cuáles son los síntomas que se presentan? Son muy variados y es muy específico para cada persona. Entonces, son todos los síntomas que te puedas imaginar. Pero no te puedo decir que hay una
cronología y el día 1 te vas a sentir así, y el día 2 te vas a sentir así, y el día 3 te vas a sentir así. Una, porque cada organismo es diferente y reacciona distinto, y otra, porque desde el inicio, ahorita el virus ha ido mutando, entonces hay diferencias. Hay gente que se da cuenta que tiene COVID porque dejó de oler y es todo lo que le pasó. Y hay gente que se da cuenta que tiene COVID porque dejó de respirar. Entonces, es imposible que yo te pueda dar una cronología porque como tal no existe. ¿Alguna otra pregunta? Pues aprovechando el espacio y que ya estamos, bueno, nosotros aquí felices de seguirte interrogando, Marilu, pero también sabemos que tienes ahí a muchos pacientes que están requiriendo también de tu atención. No sé si quisieras darnos algunas recomendaciones finales, sé que con eso iniciaste, ¿no? Pero vienen las vacaciones, sé que algunas personas pues estarán tentadas, como dijiste al inicio, a reunirse con los vecinos, con los amigos, las posadas, las fiestas, la familia, ¿no? Habrá algunas otras personas que a lo mejor tienen planeado visitar a su familia o viajar por carretera o por avión. No sé si también tengas alguna recomendación en ese sentido. Las personas que se mueven pues en transporte público también. Mira, les voy a pasar una página. A ver. ¿Dónde están? Aquí. En esta página está la disponibilidad de camas en hospitales, tanto de camas normales como de camas de terapia intensiva. Yo creo que es un poco engañoso, yo creo que hay menos camas de las que están ahí. Entonces, cada vez que ustedes quieran salir a visitar a alguien y tener una fiesta, métanse para ver si hay camas alrededor de donde viven. Si hay camas de terapia intensiva, entonces vayan a la fiesta porque está bien, los van a poder intubar y no hay problema. Pero si no hay camas, pues no vayan a las fiestas. Esa es mi recomendación. Oh, pues mejor no, ni aunque haya camas. Sin lugar a la interpretación y contundente, muy bien, María. Exacto. O sea, al final de cuentas es eso. O hablen a su proveedor de oxígeno favorito y pregunten si hay tanques que les puedan proveer en menos de 24 horas. Si hay tanques, pues váyanse a la fiesta. Exacto. Así es. Exacto. Y también yo creo que, pues si alguien si alguien va a una fiesta o está con personas o con chavos, ¿no? Que luego es muy difícil contener a los chavos, pues también estar muy consciente de que son un factor de riesgo para ver a otras personas, ¿no? Porque luego te conviertes en cadena de transmisión y simplemente porque estás en un entorno más expuesto. Eso es, qué bueno que lo tocaste. Mucha gente piensa que los niños no se contagian. Los niños son los que terminan contagiando a los papás y a los abuelitos y a los tíos y a medio mundo porque los dejan correr en la pradera de la reunión y obviamente se chupan a paletas, se escupen encima, se pelean y todo, se contagian. Claro que tienen síntomas, principalmente es fiebre en los niños, no son muy graves, sí hay graves, sí hay niños que se han muerto, adolescentes que se han muerto, bebés que se han muerto de COVID, pero son casos, digamos, no son los comunes. Pero el problema es que se contagian los niños y regresan a casa y contagian a los papás o a los abuelitos. Entonces, sí, mejor no. Es bien difícil poderle, o sea, si a los adultos pedirles que no se acerquen a los niños es un poquito más difícil. Los niños son más lógicos y son más estrictos que los adultos, pero también pues llega un momento en que simplemente se les va un poco la onda y ya se ponen o sea, en el momento en que entran al juego y a platicar y demás con otros niños, se les va y se juntan, literalmente se sientan uno junto al otro, ¿no?